Hoy vamos a hablar, dentro de la serie de traducción y lenguaje, de la traducción de los documentos legales para Estados Unidos. Y vamos a ver algunas generalidades de la traducción de documentos legales del inglés al español para Estados Unidos. Y después vamos a ver algunos errores comunes, algunas cosas que encontramos en revisiones que hicimos de traducciones legales. Vamos a ver primero las generalidades. Y uno de los temas más complicados de las traducciones legales para Estados Unidos es que hay dos tipos de sistemas. Uno son los tribunales federales, que incluyen la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Apelaciones, entre otros. Y después están los tribunales estatales, o sea, cada estado tiene sus propios tribunales. Y en general manejan la primera instancia de la mayoría de los procesos legales. Yo les voy a dar un pequeño ejemplo que el enlace lo dejo aquí, explica bastante bien todo el sistema judicial en Estados Unidos. Y acá tenemos algunos ejemplos de la competencia de los tribunales federales y estatales. Yo no voy a leer toda la lista, pero es para que tengan una idea. Obviamente, el primer caso es los delitos según las leyes estatales, en el caso de los tribunales estatales, y después los tribunales federales tiene competencia sobre los delitos según las leyes que promulgó el Congreso de los Estados Unidos. Y así sigue un montón de casos específicos. Entonces, ¿cómo afecta esto el lenguaje y la terminología? Si pensamos que cada estado tiene su propio tribunal y su propio sistema de justicia, independientemente del sistema de justicia federal, quiere decir que no hay una unificación de la terminología. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre los estados. Cuando nosotros hacemos una traducción, ¿cuál es la terminología entonces que utiliza ese estado cuando traduce sus documentos al español? Un ejemplo es algunos estados traducen court como tribunales y otros como corte. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si bien nosotros en español tendemos a traducir court como tribunales, hay estados que prefieren el término corte. En Internet hay un montón de glosarios que son específicos de cada estado. Entonces es bueno buscar si este estado en particular tiene un glosario específico. Hay un montón en Internet que están publicados por los propios tribunales. Y otra cosa que pueden hacer es investigar en las páginas web correspondientes. Muchas de estas páginas tienen al menos una parte traducida al español, entonces ahí pueden ver cuál es la terminología que prefiere este estado en particular. Acá les dejo algunos ejemplos de los glosarios. En Connecticut tienen un glosario en particular y también el Distrito de Columbia. Y hay también de Nueva York, hay de Nueva Jersey. Yo esos sé que existen porque los he utilizado, pero son muchísimos los estados que tienen un glosario, glosarios de inglés a español, con la terminología que prefieren. Y ya que estoy, les dejo también este diccionario. Esto es un diccionario solo en inglés de la Universidad de Cornell, y a mí me ha resultado muy útil para entender algunas de las terminologías, porque antes de hacer la traducción tenemos que entender en el lenguaje legal qué significa un determinado término. Entonces aquí es un buen lugar donde ir a buscar una explicación de esa terminología. Y ahora vamos a entrar en la parte de errores comunes, cosas que hemos encontrado en las revisiones. Uno de los casos son las mayúsculas, y en particular me refiero a las mayúsculas iniciales de algunas palabras. Esto ocurre especialmente en contratos, también en otros documentos legales, y son términos que tienen una definición específica. Muchas veces están definidos en una sección de definición de términos
a veces están al principio del contrato incluso, o pueden estar al final, o en otros casos simplemente se indica ese término entre paréntesis. Como son términos a los que se les da una definición específica, aparecen escritos con mayúscula inicial en todo el texto, aunque no exista una razón gramatical para ello. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que seguir el criterio de las mayúsculas en inglés. Y acá les dejo algunos ejemplos. Este es un contrato donde ustedes pueden ver que determinados términos se pusieron entre paréntesis detrás. Por ejemplo, aquí empieza diciendo This Legal Services Retainer Agreement y entre paréntesis ponen agreement. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, cada vez que utilicen el término agreement, se van a estar refiriendo a todo esto, al Legal Services Retainer Agreement. Muchas veces en estos casos, cuando lo escribimos entre paréntesis, escribimos en adelante acuerdo o contrato o como lo quieran traducir. Así que este es uno de los casos. El otro caso es este, donde hay una sección que se llama definiciones, definitions, y ahí definen cada uno de estos términos. Y cada vez que aparezcan después estos términos dentro del texto, tienen que escribirse con mayúscula inicial. Hablemos ahora un poco del nombre de las personas. Y lo que nos pasa, y esto es específico cuando traducimos para tribunales de Estados Unidos. Ténganlo en cuenta, porque si voy a traducir para otro país de Latinoamérica, no voy a seguir esta regla. Pero cuando es para Estados Unidos, los nombres de las personas en los documentos en inglés aparecen sin tilde, y nosotros entonces tenemos que escribirlo exactamente igual como aparece en el documento oficial, es decir, sin tilde. Esto tiene un motivo, es porque como es un documento legal tenemos que poner el nombre exactamente como aparece en el original. Un error que vimos recientemente fue alguien que tradujo un nombre, ¿no? No sé, creo que era algo como Philip y lo tradujo Felipe, o sea, no, los nombres no se traducen nunca. En algunos casos ha pasado que el nombre está mal escrito. ¿Y cómo sabemos que está mal escrito? Porque se escribió varias veces y una de esas veces no coincide con las anteriores. En esos casos tenemos que trasladar el error. Lo que podrían hacer es notificar al PM o al cliente de este error, pero en realidad nosotros no podemos cambiar nada en los textos legales, tienen que estar exactamente iguales al original en lo que se refiere a los nombres de personas. Bueno, esto en realidad es bastante general, nosotros lo usamos para otros documentos, pero es para tener en cuenta el tema de las fechas, que en inglés se escribe primero el mes, después el día, después el año, y en español nosotros ponemos primero el día, después el mes y después el año. En general vamos a escribir toda la fecha completa, pero si hubiera limitaciones de espacio, lo ideal es poner primero el día, las primeras 3 letras del mes y después el año. Lo que queremos tratar de evitar es utilizar la manera como la muestro aquí, que dice 11 del 3 del 2025, o sea, día, mes, año en los textos en español. Si bien esto es lo correcto, es lo que usamos en español, puede ser que se entienda mal la fecha, porque en Estados Unidos están acostumbrados a ver la fecha de la otra manera. Tenemos algunos clientes que nos piden que las fechas queden igual al inglés, así que estén muy atentos a las instrucciones. Vamos a hacer un pequeño repaso del famoso I/O o and or, y esta fórmula es un calco del inglés, porque en inglés es una cosa o la otra. El I/O se usa con la intención de expresar la posibilidad de elegir entre todas o una de las dos opciones.
Pero en español la conjunción o ya hace eso. Nosotros podemos sustituir el i barra o por simplemente o. Entonces, en general, se desaconseja utilizar el i barra o y poner simplemente o. Pero en algunos contextos legales donde pueda surgir ambigüedad, entonces sí podrían utilizarlos. No a todos los clientes les gusta eso, pero nosotros tenemos acá una justificación de Fundeus que dice acá, después de justificar por qué usar solamente lo, dice, no obstante, de acuerdo con esta obra académica, esta fórmula puede emplearse en contextos técnicos para deshacer alguna posible ambigüedad. Pero bueno, lo recomendable es sustituirlo por o. Esto es un error bastante común porque en inglés dos frases o vocablos negativos se unen con or, pero en español en estos casos no usamos el o, sino el ni. Y cuando se está haciendo una traducción muy literal, o puede suceder también con Machine Translation, se traduce or como o en vez de ni, así que estén atentos a eso. Les dejo acá un ejemplo. The contract may not be amended, altered, or supplemented except in writing signed by both parties. Y en español sería, el contrato no podrá enmendarse, alterarse ni complementarse, salvo que se establezca por escrito y lo firmen ambas partes. Estamos ahora, esto es una buena práctica, no quiere decir que sea un error, pero a veces los textos legales pueden ser muy confusos. A los abogados les encanta usar muchas palabras y a veces las cosas se pueden simplificar un poco para facilitar un poco la comprensión del texto. Entonces esto es una recomendación, no quiere decir que utilizar este tipo de locuciones preposicionales sea un error, pero por ejemplo, a falta de se podría sustituir por sin, simplemente sin. Por vía de, a ver qué se les ocurre, cómo podemos sustituir esto. ¿Mediante serviría? Muy bien, mediante. En relación con, puede ser sobre, simplemente sobre tal tema. En aras de, Para. para, muy bien. Entonces a veces hay preposiciones más simples que pueden entonces mejorar la comprensión del texto. Y ahora vamos a ir a dudas y errores comunes en la terminología. Esto también lo saqué de algunos errores que vimos en revisiones que hemos hecho. En inglés, execute, cuando estamos hablando de un contrato. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce? Es firmar o suscribir un contrato. Binding, un contrato es binding. Es vinculante. La próxima es prevent, y prevent es un falso amigo que no significa exactamente lo mismo que prevenir. No sé si evitar. Evitar, No. evitar, exactamente, es evitar. Affidavit, Yo la he visto como affidavit, pero también la he visto como declaración jurada.
Declaración jurada. Declaración jurada es traducción correcta. Yo nunca lo había visto en español como affidavit. Statement. Es una declaración. Decision, una decision, pero de un juez. ¿Un fallo? Puede ser un fallo, muy Veredicto. bien. ¿Perdón? Veredicto. Puede ser un veredicto también, ¿Una o puede ser una resolución? resolución. Muy bien. Accommodation, esta también fue un error que vimos, y en este caso específico estaba hablando de accommodation para una persona con discapacidad, o sea, no ese alojamiento. Esas son adaptaciones, pueden ser adaptaciones especiales. Eso es, se utiliza mucho en el área laboral, cuando una persona tiene una discapacidad y hay que hacer algún tipo de adaptación para que esta persona pueda ir a trabajar. Grievances. ¿Alguna idea? En general son quejas, reclamaciones o agravios, dependiendo del contexto. Claro, lo que tiene muchas veces el inglés legal es que depende mucho del contexto también, ¿no? Bueno, y con eso damos por terminado el cafecito de hoy y les deseo a todos una muy feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Gracias, Gracias, Betty. Betty. Gracias, Feliz día Betty. para todos.